Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del podcast La Pijamada de las Tranis. Soy Ariel Cordero, Ari Psicóloga en Instagram, y el día de hoy vamos a hablar de estas cosas que nos importan a nosotras, y tenemos para eso a una invitada pero muy especial, irreverente y sofisticada como ella sola, nuestra Órgana Feminazi. ¿Cómo está, Órgana? Estoy bien, lo cual es raro. Estoy un tanto cansada, fundida, porque me hice el tiempo para venir acá porque era importante. Después de una fallida performance en la fiesta Dame, esto no lo diré como un palabreo, está todo bien con mis cachorritos de Dame, pero claro, me expuse a la noche y eso me tiene un poquito ya más descansada. Así que yo estoy muy contenta. Quiero tomarme también la atribución de poder agradecerte por esta instancia. Para mí es profundamente significativo que alguien como tú geste espacios como este, donde transfeminidades varias, mariconerías varias, monstruosidades varias, hablemos sobre cosas que a la gente, no digo que no le importe, pero no lo conoce tanto. A nosotras nos importa mucho que lo sepan. Así que estoy muy contenta. Yo también estoy agradecida, para mí es un honor tenerte hoy acá en mi cama, disfrutando de tu cuerpo. Y por eso quiero que las personas que están conectándose a este podcast y que quizás habían escuchado de ti, pero que no conocen tanto de ti, tengan el privilegio y la oportunidad de conocerte en esta cama. Como, cuéntame, ¿quién es Órgana Feminazi en una palabra? Difícil pregunta, no lo sé, pero a ver, en una palabra, ¿quién es Órgana Feminazi? ¿O quién está haciendo también? Yo creo que organa feminazi es vómito. Yo creo que ¿Por qué? A ver, organa feminazi es un vómito rabioso. vómito. ¿Y este vómito de dónde sale? Este vómito sale de mis vísceras y de las vísceras de muchas personas más. Eh, Esto no lo digo con el afán de atribuirme las vivencias o la representación de otras personas, porque yo creo que me represento a duras penas a mí misma, pero creo que también le pertenezco a varias personas. Eh, y como es un vómito rabioso, son otras energías las que a mí me movilizan. Yo me siento muy movilizada por la fuerza del odio, del resentimiento, y esas son cosas que son duras de asumir. Sentimientos por lo demás necesarios y propios de la condición humana. Creo que dentro del mundo moralista en el que vivimos, este tipo de sentimientos siempre son eh, clasificados como moralmente detestables, como malos, como que ojalá no experimentarlos de ninguna forma. Y por eso que creo que es tan importante el día de hoy que eh, no sé si lo resignifiquemos, pero sí como que lo naturalicemos como partes de esta condición humana en la que tenemos. Creo que creo que la primera vez que nos conocimos en persona fue en la marcha de la ex Divine, como estábamos en el bar por la La plaza. conmemoración del incendio de la discoteca Divine Exactamente. Parque. Me acuerdo que estábamos ahí en la plaza Sotomayor, en la plaza Sotomayor. Yo andaba muy pinky, de hecho yo andaba con una falda rosada, me acuerdo, como con un peluito blanco, y tú por la otra parte contrastabas con un vestido negro, un pelo negro, eh, mm, de luto también, ¿por qué no decirlo? Puede ser. Y nos vimos y fue como que automáticamente nos miramos, y en ese momento sostuvimos una conversación muy parecida como a la que está apareciendo ahora respecto de cómo la rabia ha sido un motor para quienes ocupamos un lugar de activismo, para quienes estamos luchando por algo que sentimos que es nuestra verdad, por algo que sentimos que puede ser la voz de personas que no saben que tienen una voz, pero que necesitan de repente como em, tener representatividad. Y por eso este podcast lo que busca es tener la mayor cantidad de diversidad en cuanto a las transfeminidades que tienen el privilegio de acostarse en mi cama, en esta cama que guarda secretos, que guarda intimidades.
Y como un motor, como el motor que nos permite defender algo, quería conocer un poco más sobre las cosas que tú defiendes, como cuáles serían como las cosas que tú sientes que defiendes y proteges como con tu activismo. Yo diría que son varias cosas. Yo creo que antes de entrar a esa zona, que es pudorosa, eh, pero que me gusta vivir ese pudor, para mí sería necesario saber cómo estás tú, Ari. ¿Cómo estás tú hoy día? ¿Cómo te sentís conmigo acá? No sé si te sentís bien, te sentís mal. Que siento calor en este momento. De hecho, me estoy como empelotando un poquito, pero no sé si es porque estás tú tan cerca de mí o porque de verdad hace calor. Pero yo siento que es como el mood que tengo así. Estoy un poco acalorada. ¿Y por qué estás tan acalorado? No lo tenéis tan claro. No lo tengo claro. ¿Pero tú tenías alguna intuición? Como sospechas por qué yo podría estar. Tú detrás de escena me hablaste de ciertos cambios en la transición que pueden que tengan que ver. Oye, sí. Esos cambios que tienen que ver un poco como con dónde me encuentro ahora, po. Estoy viviendo acá en Santiago, llevo 3 meses viviendo acá, para mí igual ha sido todo un proceso adaptativo. Nunca antes había vivido fuera de mi casa, ¿cachai? Y lo más cercana que había estado como a experimentar vivir fuera de casa fue en el pasado, en una relación que tuve, porque no sé, pues me iba un fin de semana a quedar a casa de un hombre. Oye, ya, pero respondiéndome tú la pregunta que te hice, volvamos un poco a ti. Cuéntame, pues. ¿Qué te gustaría saber de mí? Yo Ya. te respondo con creces, pero ¿qué es lo que a ti te llama la atención saber de mí? A mí lo ¿Por qué me invitaste a acostarme en tu cama? Lo que yo quiero saber y que me contéis la firme, ¿cuáles son tus referentes? Como, ¿cuáles son las transfeminidades que te inspiran? ¿Cuáles son las transfeminidades que te han llevado a estar hoy donde estás en tu performance, em, en tu activismo? ¿Cuáles son esas mujeres transfeminidades que han otorgado un poco quizás a que tú puedas aparecer por ti misma? Finalmente siempre tenemos a quien admiramos, en quien nos inspira, pero siempre somos alguien. Pero en este descubrimiento de poder ser necesitamos representación, porque si no, ¿cómo sabemos que nuestro ser también es algo válido? Entonces, cuéntame un poco, ¿quiénes son esas mujeres? Cuéntamela firme, quiero saberlo, que me la contís, po, queremos saber. Eh, ah, bueno, yo creo que en primer lugar quien me inspira mucho soy yo misma. Creo que mi descomunal ego es un poco la razón por la que me articulo en las políticas identitarias, más allá del hecho de ser una persona trans. Yo creo que parte de la razón por la que estoy disputando esta política del yo es porque soy profundamente egocéntrica, así que creo que yo me inspiro mucho en mí misma, con todo lo dantesco que eso implica. Y por supuesto que hay más personas. Yo en general creo... Estas personas son nacionales, son personas que conociste como me refiero como de carne y hueso, personas que veías muy no sé, desde un lugar y las veías hacia arriba, como estas otras personas que no son tú misma, como, eh, ¿podrías dar nombres? Por supuesto, tengo varios nombres. Referentes nacionales, internacionales, que me han inspirado un poco principalmente desde las artes de la representación, que es lo que yo hago. Yo me dedico a la performance. La performance para mí es un dispositivo en el cual hago de mi cuerpo un soporte para construir y disputar discurso. Un discurso que en mi caso está muy vinculado en cierta manera a las políticas desde los transfeminismos, también como te comentaba, muy desde retóricas del odio, del resentimiento, pero que se cruza también con ciertas reivindicaciones que para mí son centrales y que tienen que ver principalmente con la disputa y reivindicación de corporalidades como las nuestras, que hemos sido vulneradas en nuestros derechos humanos
bajo estos estados de derecho y también em, posibilitando la generación de memoria, de la construcción de una memoria crítica y obviamente también avanzar en políticas y más que en políticas, en lógicas de reparación. Entonces, bajo esa praxis, quienes me inspiran han sido principalmente personas muy terribles. Creo que ese es un factor que a mí me... Cuando dices terribles, ¿a qué te refieres? Como muéstrame un ejemplo. Terribles, incorrectas, dantescas. Por ejemplo, Cristina La Veneno, Bom, ¿ya? Cristina La Veneno, digo, Cristina La Veneno es una persona que a mí me ha cruzado justamente porque es una persona incorrecta, es una persona obscena, es una corporalidad y un referente que para mí me ha significado mucho, principalmente porque es alguien que escapa de las lógicas de la norma heterosexual u homosexual, principalmente bajo esta lógica de las buenas costumbres. La Cristina siempre ha sido una persona muy obscena y a mí desde muy chica me inspiró desde ese lugar. ¿cómo llegó a ti? Mira, yo voy a ser sincera, como Ujú. que yo conocía poco de mujeres trans porque en el ambiente que me desarrollé, la palabra trans era casi invisible. No fue hasta que, no sé, apareció la serie Veneno, que cuenta su historia de alguna forma como em, del libro que está publicado Ni Santa ni Puta, que escribió también una mujer trans, La Valeria... la Valeria Vega, Sí. em, fue que yo conocí a la Cristina La Veneno. Hasta antes de eso, la Cristina igual funcionaba harto porque siempre ella fue, como dices tú, polémica, harto meme, harto como GIF, harto como estos típicos videos cortitos de ella diciendo cosas muy poco moralmente, como se dice, aceptables. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo llegó a ti? Yo la conocí por YouTube. Yo la conocí, yo llegué a ella por YouTube, cuando aún no existía la serie, porque también yo consumo o suelo consumir no sé, pues como contenido en torno a humor español, y como la Cristina viene de ahí, un poco llegué a ella desde ese lugar. Y justamente lo que me parecía más llamativo es que ella es una persona terrible, es una persona agresiva, siniestra, y eso a mí me genera mucha inspiración. Yo debo decir que no sé si me genera tanta inspiración cuando existen referentes que al menos ostentan u optan por lograr una cierta comodidad en el status quo, sino que para mí es más importante cuando la disputan y cuando la disputan a partir de gestos tan incorrectos como mostrar las tetas en vivo en la televisión abierta, pelearse con otras putas, ¿cachai? Amenazar de muerte, como que ese tipo de cosas a mí me hablan mucho porque es producción cultural y la Veneno es televisiva, es farandulera y la producción cultural para mí es previa a la producción política, ¿cachai? Mm. Entonces, la Cristina por un lado, eh, también me he sentido inspirada por referentes obviamente nacionales, muchísimos en realidad. eh, bueno, si hablamos de transfeminidad, para mí está Hija de Perra, por ejemplo. Hija de Perra es una entidad performática propiamente tal. La persona detrás de la perra no es necesariamente una mujer trans. Sin embargo, Hija de Perra para mí me significó mucho porque llegó a calar muy en el interior respecto de poder reconocer el valor del obsceno en la vida. La perra es una persona profundamente, al menos desde lo artístico, disruptiva, violenta, y yo creo que justamente la violencia de la performance de la hija de perra, una de las razones por las que a mí me ha resultado muy influyente y otra de las razones por las que entiendo me han comparado mucho con ella. Eso para mí ha sido bastante conflictivo, pero no tengo Has problemas de hablarlo tampoco. mencionado y aparece en tu narrativa como lo obsceno, como lo disruptivo, lo que tiene que ver con lo contranormativo, lo contrahegemónico, lo que hace que de alguna manera podamos abrazar esas partes de nosotras mismas que son muy propias de nuestra condición como humanas en realidad. En las últimas como publicaciones que yo he estado haciendo, he estado mostrando desde lo multifacética que soy, una faceta mía mucho más sensual y sexual, ¿por qué no decirlo?
en donde he sido sujeta como a opinión de muchas personas en cuanto a ese mismo contenido que yo estoy haciendo. Mira, lo último que me escribieron fue como que lo que estaba haciendo se contradecía con lo que defiendo, porque subí unas fotografías mías como en la piscina, ¿cachai? De repente, si quieres, puedes acercarte más para acá porque estoy hablándole a esa cámara, ¿cachai? Me encanta. Como que- Es que esta cuestión parece que me queda un poco chica. Estoy Mira, como en mitad. a ver, espérate. Vamos a hacer algo porque tenemos que reconocer que este podcast está siendo grabado con pijamas de Polar y vamos a mencionar a nuestro patrocinio que es pandenicornio.cl. En caso de que lo haya mencionado mal, lo vamos a escribir bien en la página. Y el calor que hace aquí es como estar en el quinto infierno. Imagino que haya estado ahí antes, así que igual estáis como en casa, ¿no? He estado, he vuelto, me han echado. Sí, Fíjate, igual. ya, la cosa es que me encanta cuando hablas de esto, me encanta cuando hablas de estas referentas que rompen con lo que se sujeta también en la feminidad, que es siempre ser delicadas, que tenemos que ser correctas, y que es un poco lo que quiero ser yo también ahora. ¿Por qué siempre tengo que ser perfecta o delicadita? O porque por ser psicóloga no puedo tener un OnlyFans. Como que también esas son las cosas que quiero problematizar. Y que admiro también un poco de la Cristina, porque no pueden, como de mostrar las pechugas al aire, como, ¿ella es el cuerpo objeto o es las personas de quienes viene la opinión son quienes transforman ese cuerpo en un objeto, como finalmente? Bueno, amiga, tú con lo que me has compartido, eres una trabajadora sexual también, po. Una trabajadora sexual virtual en este caso. De muchas formas, yo he ejercido el trabajo sexual de muchas formas y quiero dejar en claro que trabajo sexual ante todo es trabajo, como tiene mucho estigma el estar, por ejemplo, en una página de OnlyFans. Mira, hay algo que pocas personas saben y es que yo no comuniqué en mi casa que me hice una cuenta de OnlyFans porque no sentí que fuera necesario. Y yo tengo 28 años, por si acaso, tengo 28 años, soy una persona mayor de edad a pesar de que me digan que me veo más chiquitita. Y la cuestión es que unas amigas de mi mamá le dijeron a ella, oye, vimos a la Ariel en Instagram y queríamos saber si tú también la has visto en Instagram. ¿Cachai? A lo que ella como que dice, sí, la he visto, pues sí, me encanta lo que hace, el activismo. Ah, ¿cachai? Y como con esa intencionalidad. Cuento corto, mi mamá se metió a mi Instagram. Y ya no conocía tu Instagram. Sí, pues ella lo había visto como antes de que yo decidiera tener un OnlyFans, si te cuento, que esto fue el año pasado que yo comencé con la página de difusión como de un contenido como más erotizable. Y mi mamá se enteró. La cosa es que tuvimos una conversación en la que yo tuve que igual poner un poco y mostrarle lo que yo necesitaba de ella, que lo que menos que necesitaba era que me juzgara. Claramente mi mamá como una mujer cis, heterosexual, además con una formación moralista, le cuesta entender por qué si yo soy psicóloga tengo que tener una página de OnlyFans y además aparece ese juicio como un poco de la narrativa cristiana de que el cuerpo es un templo, como que el cuerpo no es algo que tú puedas vender o qué sé yo, como objetizar como desde ese lugar. Y fue bastante una situación bien triste igual, pues, ¿cachai? Porque tenéis que pensar que hizo que yo y mi mamá pasáramos por una situación de diferencia en donde em, tuvimos que aprender a sobrellevar que no tengo por qué sentirme bien porque otras personas le cuentan algo a ella y ella no tiene por qué sentirse bien si es que eso no es algo que a ella le haga sentir orgullosa, como también lo entendí desde ese lugar. Con mi mamá tengo una muy buena relación. No es algo que hoy como que conversemos, como, oye mamá, he seguido haciendo mi OnlyFans o qué sé yo, em, pero es verdad esa cuestión. ¿Cachai? Oigan, los espectadores no vayan a sentir que la Ari me está pasando ahí ahora hablando de su vida, porque a mí me interesa saber de su vida.
Pero y volviendo también a lo que tú me has estado comentando, para una madre siempre va a ser difícil tener una hija puta. ¿Cachai? Sobre todo bajo esa palabra, puta, prostituta, trabajadora sexual. ¿Qué es ser puta para ¿Cachai? ti, corazón? Para mí ser puta es ejercer el trabajo sexual. Y el trabajo sexual no es solamente ir a putear a la calle, acostarse con un hombre. También es hacer de su cuerpo un soporte dentro de las lógicas sexoafectivas o sexuales. Yo creo que la vida es un espacio muy sexual, está plagado de sexo. Entonces, no sé, yo una de las cosas que aprendí desde los activismos transfeministas es que el trabajo sexual reconoce muchas aristas. No solamente desde en el putear en la calle o en mi caso, que yo también he sido trabajadora sexual, putear desde Grindr o publicarse en Escoca, ¿cachai? O vender contenido, sino que también en el caso de la farándula, ver a referentes como Adriana Barrientos, Vale Roth, que hacen de su cuerpo un capital político, económico, para sostenerse. O sea, ellas también están ejerciendo un trabajo sexual sin la necesidad de acostarse con alguien. Ahora bien, para mí es importante entender que también el trabajo sexual está distinguido por la clase, ¿cachai? Yo en mi caso me he vinculado con trabajadoras sexuales precarizadas y quizás volviendo a lo que me preguntaba Yarte, ¿qué transfeminidades me han inspirado? Yo caché que la semana pasada, porque ahora yo estoy hablando de que toda la semana hay un capítulo, la semana pasada, vamos a imaginar que esto fue hace una semana. Imaginemos que esto fue la semana Fue pasada. la semana pasada, tuviste a la Paris, ¿cachai? Sí. La Paris es una trabajadora sexual, es una puta que a mí me ha inspirado mucho. Yo me empecé A mi party. La Mami Paris yo la conocí en el marco de las ollas comunes, el Ollón de las Putas, que fue un espacio que se gestó ante la desprotección estatal que se nos ejerció a les trabajadores sexuales en la coyuntura del COVID, ¿cachai? Y ahí conocí a la Paris, ahí conocí a la Michelle Clementi. La Michelle Clementi es una compañera activista, trabajadora sexual, anarquista, que falleció el año pasado, esperando una audiencia con el alcalde Jorge Sharp para abordar esta desprotección a la cual nos estábamos enfrentando. Y miro a la cámara y me dan ganas de mirar a la cámara porque yo también conozco de cerca a Jorge Sharp. Y por supuesto que me veo cruzada por estas cosas. Yo sé que no toda la culpa fue suya, pero hay cosas que también recaen en su responsabilidad. Y la compañera se murió esperando más que una audiencia, porque la compañera también era insoportable. Y también está bueno no... Y es algo que también es necesario que hablemos nosotras que tuvimos referentes incorrectos, que es complejo idealizar también a los referentes. Y por eso me gusta buscar referentes incorrectos, porque en el no idealizarlos también hay una lectura más territorializada de ellas mismas. Y la Michelle, la vieja, era una vieja de mierda insoportable, que ninguna de nosotras la soportaba, que teníamos que lidiar con sus mañas todos los días, pero que sin embargo resultaba influenciable, o sea, influyente, inspiradora para muchas por su rabia ácrata. O sea, la Michelle siempre fue sumamente crítica a los dispositivos estatales, a las lógicas represivas bajo las cuales se sustenta esta nación chilena. La Michelle estuvo presa en la cárcel de Valparaíso, la Michelle fue reprimida, abusada por agentes del Estado, y claro, por supuesto que su activismo no se gestaba al alero de estas lógicas retóricas activistas, feministas más estatales, que es un poco lo que actualmente ostenta la discusión o el escrutinio público. Entonces, para mí es relevante en este caso abordar estos referentes porque si hablamos de trabajo sexual, para mí el trabajo sexual también se ve cruzado por la clase. Y la Michelle Clementi era una puta pobre. Por ¿cachai? supuesto que sí, no es lo mismo putear en Providencia, en Las Condes, que estar puteando en En San Camilo, en Vespucio, en el caso. Vespucio. Aparece esta clasificación también porque finalmente la desigualdad está en todas partes. Está en todas partes. Y sin ánimos de cambiarle el tema, pero igual lo vamos a relacionar por ahí, quiero que aquí, cuando estamos en el 2000, este podcast está siendo grabado en el 2023. 2023, ¿cierto? Sí, 2023. Estoy igual que tú, weón. No, de verdad.
está siendo grabado en el 2023. ¿Qué edad tienes cuando estamos en el 2023, para ser más exactas, en marzo, ¿cierto? En Marzo, marzo, marzo. marzo. Porque este 31 se viene. Hoy no puedo revelar qué día es hoy, disculpen. No. Chicas, la magia de la televisión. Ay, Hoy día estamos en marzo. La edad de. Perdón, la fecha a ustedes no les corresponde saberla. Estamos en marzo. estamos en marzo. Estamos en marzo. Entonces, quiero que, cambiando un poco el tema, pero no tanto, porque igual está intencionada la pregunta, quiero que nos cuentes cuál es tu edad, como qué edad tienes, qué edad tiene la Victoria, qué edad tiene esta personaje que tengo aquí en mi cama. Bueno, todo esto la Victoria, esta que tengo aquí al ladito, esta que quiero mucho. Quiero saber que, bueno, yo ya sé qué edad tiene, pero quiero que las personas que están escuchándote, cuando es marzo del 2023, sepan qué edad tiene Victoria. Me voy a sacar del closet porque yo no hablo mucho de mi edad. Para mí es un secreto profesional, político, incluso no hablar de mi edad. Porque, aunque tú no lo creas, yo he sido muy subestimada por mis 24 años. Subestimada por personas que yo no habría esperado que me trataran de la forma que me trataron. ¿Ah? Porque parece que en este mundo adultocentrista, las pendejas no sabemos de lo que hablamos, ¿cachai? Las pendejas en general no tenemos y no debemos tener la facultad de poder apuntar, denunciar, ironizar incluso con las desgracias de esta vida, ¿cachai? Porque somos pendejas, no tenemos experiencia, pese a que yo puedo decir que a mis 24 años cargo con mucha más experiencia que bastantes vejestorios que yo conozco. Así que yo tengo 24 años, Ya, pero al menos físicamente tengo oye, 24 años. yo no quería sacarte del closet. No, tranqui. No, de hecho, eso es muy del 2000, no, de los 800. Bueno, pero yo podía negarme y no me negué. Sí, Sí, ya. ya Voy a aceptar entonces que en este podcast tu libre albedrío al menos está intacto, y que al haberte preguntado la edad, lo que quiero saber, ¿por qué estas estas mujeres que admiras, que son polémicas, que son irreverentes, que no son correctas? eh, entiendo el trasfondo, como lo que te inspira, pero ¿por qué te inspiraron ellas? ¿Por qué no otras? ¿Por qué no otras? No, ¿por qué no otras correctas? Como quiero ir más allá. Quiero entrar un poco en tu mente. Quiero penetrar un poco en tu mente y llegar a esos pasajes de tu vida, quizá mucho más allá de los 20, de los 19, de los 15, si es que es posible, tu infancia. Esa niña que fuiste, ¿cómo es que esa niña llega a inspirarse en estas villanas finalmente? ¿Por qué? Porque yo sí me acuerdo que hoy en día me inspiran las villanas, pero cuando yo era chica me inspiraban las princesas, las hueonas que eran políticamente correctas, la, la que no hablaba, porque, bueno, tenemos que aceptar que también hay una norma misógina que nos quita a las feminidades la posibilidad de ser villana, porque tenemos voz, porque automáticamente tenemos voz y tenemos liderazgo y nos transformamos en las perras, en las villanas. Bueno, en esa época para mí era igual difícil llegar a ese tipo de reflexiones, porque igual era una niña, no había mucho de construcción en mi mente, pero quiero saber de la niña que fuiste tú, cómo esa niña llega a inspirarse como en estas mujeres villanas, en estas mujeres poco correctas, en estas mujeres que son apuntadas como el ejemplo al que no hay que como que seguir finalmente, si te pones a pensarlo. No sé si entendiste a dónde va mi Por pregunta. supuesto, Ya, por bacán. supuesto, y te agradezco la pregunta porque generalmente cuando me preguntan por esto no lo formulan tan bien como lo hiciste tú recién. Fíjate que para hablar de esa niña que tú me mencionas, en realidad, a diferencia de muchas otras travestis, a mí me corresponde hablar de un niño, ¿ya? Me corresponde hablar de un niño que se llama Vicente, Wow. porque eh, Vicente es una persona que yo quiero mucho.
es un niño que sufrió mucho, es un niño que en realidad se inspiró en las villanas, como tú muy bien dijiste, se inspiró y se ha inspirado en las villanas porque las villanas son violentas y las personas trans necesitamos y debemos ser violentas para sobrevivir. Así ha sido nuestra retórica desde los millenarios, ¿cachai? Ese es el gran saber milenario de las travestis, el ser violentas, ¿cachai? Y yo desconfío de quienes quieran desproveer las retóricas travestis de ese contenido y potencial violento, ¿cachai? A mí me ha siempre, y son cosas que estoy eh, comprendiendo mientras te lo digo ahora en este momento, Gracias. que tiene Gracias, que de ver verdad. con que yo me he articulado desde la violencia justamente porque tuve que ser violenta para proteger a Vicente. Tuve que serlo. Y Vicente es un niño que sufrió mucho abandono, mucha violencia también. Y si me inspiro en las villanas es porque Vicente se sentía empoderado por Cruella de Vil, por ejemplo, por esta figura tan excéntrica, puteril, ¿cachai? Y tan elegante, justamente porque para Disney, por ejemplo, Disney hacía esto que era el queer coding, que era justamente dotar de características diversas, travestis, a sus villanas, como en el caso de la Úrsula, que está inspirada en la Divine directamente, como la Cruella, que tú la veis y es una travesti, ¿cachai? Una travesti de calle, pastera. Y yo me inspiré en las villanas y yo me inspiro y me he inspirado en figuras violentas porque ese ha sido el motor que yo he tenido para proteger a Vicente. Yo no sé si Vicente está muerto. Sí puedo decir que Vicente es una persona a la que yo quiero mucho. Me es difícil hablar de Vicente también porque me da mucha pena, pero creo que si te lo confieso en estos momentos es porque, volviendo un poco a tu pregunta, eh, ese niño, a diferencia de muchas personas trans, yo no hablo de una niña, hablo de un niño, ese niño en mí construyó muchas de las cosas que yo ya no quería en mi vida. Yo creo que Vicente igual murió un poco, pero a Vicente lo mataron. Yo no maté a Vicente. Y Victoria es el nombre que a mí me apodaron las personas que me violentaban en el liceo, ¿cachai? Ahí me decían Victoria, que es el femenino de Vicente, para burlarse de mi expresión de género hiperfemenina, de que me abría las piernas en el recreo, de que era pesada, ¿cachai? Yo siempre tuve que inspirarme en las villanas de Disney y en las chicas malas de las series, ¿cachai? Para sobrevivir, ¿cachai? Yo siempre respondí ante eso, sobre todo en momentos donde, por ejemplo, en tercero básico me tiraron un camote que me reventó la cabeza, ¿cachai? La sangre caía por mi rostro, tuve que cerrar semestre antes, ¿cachai? Todo ese tipo de cosas que en mí construyeron una retórica dolorosa, ¿cachai? Y Victoria surge un poco como una eh, reapropiación de la injuria, que es un poco lo que los movimientos de disidencia sexual han hecho aquí, que es reivindicar y reapropiarse de la injuria, de la puta, de la maricona, de la fea, por ejemplo, que son muchas de ellas categorías que a mí me identifican. Yo sé que soy una persona muy atractiva, muy hermosa, pero yo me siento fea en muchos sentidos, ¿cachai? Pero yo me reencuentro con esa fealdad porque creo que es una fealdad muy valiosa, ¿ya? Yo creo que es una fealdad que no tiene nadie más. Y eso para mí es significativo. Entonces, cuando a mí me preguntas por Vicente, me preguntas por una persona que yo defiendo. Y que en el caso de muchas personas trans, de muchas travestis, han surgido para defender a esa niña, a ese niñe, a ese niño, eh, porque nadie nos enseñó a defendernos, ¿cachai? Y por supuesto que esas heridas nunca van a sanar. A lo más se pueden cauterizar y estar ahí para toda la vida. Pero yo me dirijo, ¿cuál es mi cámara esa? La de la cereza puede ser tu cámara, diríjate. Yo me dirijo a Vicente para decirle que le quiero mucho, que pienso mucho en él siempre,
que me brinda mucha fuerza, porque Vicente sobrevivió a la violencia, a la tortura que sufrió en su espacio familiar, que sufrió por parte de homosexuales que abusaron de él. Y el mensaje que le puedo dar es que gracias a Vicente, no diría que puedo ser quien soy, y no sé si le agradezco tanto, porque soy una persona muy dañada, como toda travesti. Pero me siento un poco aliviada, incluso envidio a muchas niñas trans que en estos momentos pueden encontrarse con un espacio de acopio, de contención, que no va a dejar de ser doloroso, pero que sin embargo el verles en mí implica una reparación para esa niña trans que no pudo ser niña. Quizás porque no le hacía sentido ser niña en un momento en donde para Vicente lo crucial era sobrevivir. Entonces yo le digo a Vicente y le recuerdo que le quiero mucho, que pienso en él siempre y que siempre va a ser una persona que me entrega la inspiración, la rabia para odiar mucho a quienes le odiaron, le violentaron, le asesinaron muchas veces, le abusaron sexualmente muchas veces, porque en esa herida hay una llama que es libertaria, hay una llama que es ácrata, que es dolente, y esa llama es en la que yo me inspiro todos los días para hacer de este mundo un espacio más doloroso, más odiable, pero Vomitable también. vomitable, vomitivo, Vomitivo. pero un espacio en el que yo me movilizo por la justicia hacia mis muertas. Y mis muertas no son solo mis amigas que fueron torturadas en dictadura. Mis muertas no son solo mis amigas que se murieron esperando una respuesta del Estado. Mis muertas y mis muertos también los cargo en lo personal. Y Vicente es uno de mis muertos, que yo resignifico y recuerdo todos los días con mucho amor. Wow, sabes que mira, esto que dijiste ahora último es algo bien íntimo y quiero agradecértelo. Creo que pocas personas que te conocen en cámara o quizá a través de las redes sociales, desde em, de esta cercanía que nos da Instagram, pero lejanía también, han tenido acceso a estas palabras que estás diciéndonos ahora. Quiero agradecértelo. ¿Por qué? Porque además nos ayuda a aceptar nuestra historia, aceptar que en el pasado nos socializaron con un nombre, que nos socializaron con un género, con un pronombre, que en el pasado no vivíamos en un privilegio, como muchas veces algunos movimientos TERF se nos pone a nosotras las mujeres trans como en esta competencia de quién ha sufrido más. Las mujeres trans, las personas trans, eh, estamos y somos también víctimas de esa violencia antes de comenzar nuestra transición y de comenzar a socializarnos como una feminidad. No sé, me hiciste recordar a mi Esteban de 8 añitos. Mi nombre es Ariel como la sirenita, porque mira, como siempre yo, una inspirándose en las películas, ¿cachai? Y bueno, pocas personas han escuchado mi nombre muerto. Y esto es como, estas son de las cosas que quizás las que estábamos conversando detrás de cámara, que yo también ahora me siento como con esta fuerza de poder decirlo, como en realidad también tuve otro nombre antes con el que me socialicé y poder decirlo, ¿sabéis que vuelve menos peligroso el recuerdo? El recuerdo se vuelve menos peligroso, como que no puedo extinguir como, igual que tú, no puedo extinguir la rabia, el odio, la envidia que experimentaba cuando era una niña, cuando me socializaban como un niño, como de querer usar un vestido, de querer, en mi caso, a diferencia de la tuya, yo sentía una resistencia muy grande por identificarme con las villanas, em, porque sentía envidia, porque yo no podía ser la princesa, pues, ¿cachai? ¿Y tú te sientes mala, Ari? Yo me siento, ¿sabéis qué? No sé. No sé en este momento, mira, aquí y ahora, la pregunta me la está haciendo aquí y ahora, es compleja, porque soy más que una wea moral, o sea, no es que soy buena o soy mala,
entiendo que tengo mis sombras, que tengo mis luces, de hecho, eh, mira lo que me acordé, como creo que sí hubo una etapa en la que yo tuve que protegerme y ser la villana, ¿sabes? Que creo que eso fue más en la adolescencia. Cuando vi la película Chicas Pesadas, creo que haber visto la representación de la Regina George como esta chiquilla misógina, que histriónica, narcisista, que en el fondo tenía que ver siempre por ella, por ella, por ella, fue que me hizo darme cuenta un poco como decir, yo tengo que también ser agresiva, tengo que ser narcisista para poder protegerme. Porque si no lo hago, no lo hago yo, como quién lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Entonces creo que, claro, como que en etapas diferentes del ciclo vital, claro, como en tu caso más como infancia, en el mío fue más la adolescencia que yo me reconcilié como con, con las villanas que también igual pudieron haberme inspirado. De hecho, mencionaste a Cruella de Vil y déjame decirte que sí, hasta cierto punto me identificaba con estas cosas que se me negaban, que era como mi expresión femenina. Cruella de Vil es una mujer muy femenina, como em, muy preocupada por la estética, muy vanidosa. eh, Dantescamente vanidosa, dar- capaz de destruir y asesinar a quien sea por ser impecable. Exacto, como que creo que en la adolescencia me pude conectar con esa parte más integral y abrazar en el fondo que las personas no somos buenas o malas, en realidad tenemos una historia, como nadie es, las personas somos el resultado un poco también de nuestra biografía, como, así que no agradecerte que hayas podido abrirte de esta manera como hasta este punto como yo la pregunta la había dirigido hacia otro lugar, como que me sorprendió bastante y un lugar bastante más superficial en realidad, como que tampoco era como, cuando te pregunté el tema de la edad, pero me hace sentir muy como honrada estarlo escuchando aquí como en persona, más que todo, como siento que las personas que van a escucharlo también va a ser algo potente considerando que son chiquillas trans también las que me siguen, adolescentes que están apareciendo, pero en este aparecer necesitan representaciones, necesitan saber que sentir envidia, que sentir odio, porque se nos niega la posibilidad de ser, es algo válido en el fondo. O sea, una cosa es odiar, la otra es envidiar y la otra ya, claro, pasar el límite y quizá interactuar con el límite de otra persona. Ya, eso es otro tema, pero sentir la emoción como es algo válido. ¿Cómo no vamos a sentir envidia? ¿Cómo no vamos a sentir odio si el mundo está lleno de posibilidades y una está creciendo chiquitita y ve cómo esas posibilidades en realidad sí son privilegios porque una no puede tenerlos? La oportunidad que me diste yo le agradezco mucho porque me hace entender hartas cosas, tanto de ti como de mí. Yo creo que la gente nos asocia como personas muy diferentes, como espectros muy diferentes y yo creo... La elección de los pijamas, o sea, quiero que entre paréntesis sepan que yo le doy la opción a las personas de escoger sus pijamas en este podcast y creo que la elección no es azarosa tampoco porque tiene que ver con voluntades, con deseo, elección de colores, entonces... Yo no creo que la Ari y yo seamos tan diferentes, ¿ya? Y yo creo que no somos tan diferentes porque nos unen hartas cosas que yo he desentrañado mientras te escucho. Una de esas cosas tiene que ver obviamente con el sufrimiento, si bien ha sido desde lugares situados bien diferentes. Contigo, escuchándote, permitiéndome que yo que te pueda como pueda conversar contigo, llego a muchas conclusiones. Yo creo que cuando hablamos de odiar, me pasan cosas porque yo creo que en este mundo el odio ha sido una facultad muy renegada. Sin embargo, quienes hemos sufrido la desprotección, la pobreza, la violencia en sus diferentes dimensiones, nos hemos visto en la necesidad de odiar. Y hasta cierto punto, eso ha tenido mucho que ver con mi construcción identitaria. Yo me reconozco a mí misma como una persona muy odiable y eso para mí es deseable. Yo necesito no del aplauso, necesito del odio de la gente porque el odio es una fuerza movilizadora. Y hasta cierto punto, y aquí voy a regalarles un poquito de mis
no sé, como de mis lineamientos políticos. Para mí la retórica del odio es necesaria porque el odio genera movimiento. Y al ser odiable, genero shock. Y el shock invade tu mente. Y me aseguro de que tú no escapes de mi mente cuando me odias. Y hasta cierto punto estoy, lamentable o afortunadamente, en el lugar de ser eh, el mal necesario de las disidencias sexuales en Chile. Es un lugar que no me lo apodo yo, es un lugar que me han hecho saber. Y yo prefiero casarme con eso porque si bien genera un confort y si bien me he dado cuenta de que la gente descansa mucho en mí, más de lo que me gustaría, me doy cuenta de que les aporto con ese insumo y estoy contenta de hacerlo. Ahora bien, hay lugares que a mí, en mí han generado obviamente dolor que tienen que ver con que generalmente las personas quieren involucrarse conmigo para conocer a Organa Feminazi, para estar con ella, para socializar con ella, pero no para conocer otras cosas que hay de mí, que yo creo que eso también son muy valiosas. Entonces ese espacio ha sido un espacio solitario, no creo estar sola en ese sentir, yo creo que las personas trans en general nos sentimos muy solas, y eso es algo que es necesario disputar. Pero ¿por qué te digo esto? Porque tú hablabas recién de los discursos fundamentalistas TERF. Para mí ha sido necesario saber que las personas TERF, las personas abolicionistas del trabajo sexual, entre otras cosas, saben y comparten mi retórica del odio y saben que al ser odiables, la gente va a conectar con ellas. Y yo no les he dado mucha cabida porque no creo que se lo merezcan, no creo que se merezcan mi plataforma. Sin embargo, hay algo que me tiene harta y que yo creo que ocupo esta plataforma para denunciarlo, que tiene que ver principalmente con el trabajo sexual. Las, las trabajadoras sexuales trans y cis, mujeres trans y mujeres cis, hemos tenido complicidades históricas, milenarias. Y las feministas TERF, las personas fundamentalistas como ellas, han hecho una borradura histórica de esas complicidades y han hecho de nosotras un sujeto histórico que ejerce violencia a mujeres cis, en circunstancias en que en la dictadura, por ejemplo, muchas trabajadoras sexuales pobres, obreras, como son las trabajadoras sexuales trans, se refugiaron y se respaldaron en trabajadoras sexuales cis. Y que se haga una borradura histórica de eso, a mí me parece muy violento. Y yo creo que no solo se merecen mi condena, sino que se merecen no el odio, sino que la invisibilización de todos quienes se han sentido violentados por ese discurso. Yo me acuerdo que vi un Reels tuyo de que ahora te quiero invitar a cambiar de posición. Me encanta. Quiero que, La versatilidad me está sí, llamando. quiero que nos coloquemos más atrás en esta cama porque quiero que ocupemos todo el espacio y todas las posiciones posibles. La encontró, no, yo les voy a ayudar. Ayúdame a encontrar mi El punto. potito, ¿ves? Está como doblada. A ver. Ay, ay. Es. La Arim Ya. está penetrando en esto. No, Y- porque yo soy 100% pasiva, imposible. No, esa es una calumnia. ¿Qué cosa queréis 100% pasiva? No, no, yo soy 100% pasiva, mujer trans polaca, orgullosa, pero pasiva. Ujú. Con el. Con Con el el coño atrás como las vacas. Exactamente, con el coño atrás como las vacas. Y mira, antes nos pusimos a cambiar, se me fue la onda. Estábamos hablando de un reel que viví. Ah, ya. A todo esto, ¿cómo me supiste de mí? Yo también te voy a responder cómo supe de ti. Oye, qué pero- interesante. ¿Sabéis que? Mira, yo llegué a ti gracias a un Reels. A un Reels que vi en pandemia, donde estabas performando justamente como a la Veneno. Ya. A la Cristina la Veneno. Estabas como con su cabello característico, pelirrojo, la chasquilla larga, pelo lacio. Estabas como con esta vestimenta que es como de sultana, de India, como la Pocahontas, ¿cachai? Y de repente estabas como en una plaza, o no sé si en una plaza ya, pero en un lugar abierto,
justamente haciendo sátira, sarcasmo, em, como eres dueña de tu cuerpo, pero no se te ocurra ser trabajadora sexual. Y me acuerdo de esa palabra. Me acuerdo, no sé si ya empezaste ya. Fue gracias a ese reel y a propósito de eso, es que quería hablarte de eso mismo. Pues como así llegué a ti y quería como recordar un poco eso que dijiste, porque aparece esa contradicción en la narrativa TERF, como eres dueña de tu cuerpo, pero hasta ciertos puntos. Como eres dueña de tu cuerpo hasta ciertos lineamientos, pero no se te ocurra justamente ser trabajadora sexual, por ejemplo. Sí. Bueno, fue así que llegaste llegué a ti y entre paréntesis, ahora me entró el bicho, ¿cómo llegaste tú a mí? Como, Yo llegué a ti a partir de una de tus publicaciones que informan, concientizan, visibilizan respecto de las retóricas trans. Eh, una foto de ti, porque la Ari es una persona muy agraciada, y yo dije, esta chica es muy interesante, porque es psicóloga, ¿ya? Para mí era muy importante ver a una persona, a una psicóloga trans, justamente porque hay porque, psicólogas trans, porque hay psicólogas trans, pero se pero nos estigmatiza como esta cuestión de las personas trans o las mujeres trans, no salimos del trabajo sexual, de la peluquería en el fondo, y está ese estigma. Yo creo que puede ir por ahí, ¿o no? sí, y Ya. también porque se cruza conmigo, porque Ah, yo a diferencia de la Ari, fui una estudiante de psicología desertada, no me pude el pregrado por lo horrible que es mi vida, la salud mental me colapsó y tuve que desertar justamente del pregrado de psicología. Entonces, para mí, claro, no voy a negarte que cuando vi a una psicóloga trans tan agraciada, tan inteligente, me generó conflicto y reabrió una herida. ¿Ya? Yo creo que eso es algo que te lo puedo decir a los gracias. ojos, No, gracias. te lo puedo decir a los ojos, porque, ¿cómo te lo explico? Eh, Tú eres una persona, eres una mujer preciosa, brillante, una gran profesional, y eso fue algo que yo deseé mucho tiempo, ¿cachai? Y es algo que por circunstancias de la vida se me negó. Y tener que renunciar a eso fue muy doloroso. Y si bien sigo con la herida un poquito no cauterizada del todo respecto del por qué las circunstancias de precariedad me tuvieron que sacar de ahí, no puedo dejar de sentirme contenta y, y emocionada porque exista una persona trans, una mujer trans que sea psicóloga y que sea el tipo de psicóloga que eres tú. Yo creo que también me veo representada en ti justamente porque es algo que yo deseé. Y no te lo digo netamente desde el resentimiento solamente, no tengo un resentimiento hacia ti, ¿cachai? Sino que un resentimiento hacia esas vivencias que en mí me privaron el poder ser una psicóloga trans más. Pero para mí es importante compartir contigo, para mí es importante visibilizar tu trabajo, porque es necesario que existan personas trans que disputen esta área del conocimiento de la sociedad médica, como es la psicología, que es una área que nos ha patologizado durante tanto tiempo. Nosotras hemos sido enfermas El objeto de estudio de... y hemos sido castigadas, ¿ya? Entonces, que exista una psicóloga que dispute y le entregue una vuelta y se empodere de esa retórica, para mí es profundamente necesario y subversivo. Y te lo agradezco. Sí, yo quiero agradecer tu sinceridad ahora. Y una parte de mí siente que eso haya podido ser negado para ti. Em, yo debo reconocer que a pesar de que mi historia está atravesada, como todas las personas trans, por dolor, por injusticias, sí pudiera ser que he tenido privilegios del que no todas las personas trans podemos como vivir o obtener. Y mi intención justamente es visibilizar para que todos podamos hacerlo, como que durante mucho tiempo consideré como, ¿por qué tengo que estar haciendo estas cosas? En realidad yo podría estar tranquila, como viviendo de manera viola mi existencia,
pero siento que no es eso lo que yo quiero, como siento que lo que yo quiero es que todos podamos vivir, no privilegio, es que es algo muy complejo, porque también quiero, y aquí viene un poco, Dignidad, quizá. gracias, dignidad, que todas las personas podamos vivir nuestra vida con dignidad, con el derecho a poder ser, con el derecho a poder aparecer desde donde queramos hacerlo y que nos reconozcan y nos validen por eso. Em, debo, debo, debo reconocer que para mí tampoco ha sido fácil estar donde estoy hoy ahora. He tenido que también estar dispuesta, por ejemplo, a sacrificar moralmente eh, mi tiempo, por ejemplo, em, el cual es muy valioso hoy en día, es lo único que no podemos recuperar ni que se puede comprar en realidad, para lo que hago por mi comunidad trans. Yo actualmente estoy trabajando en una corporación, Féminas Diversas en Acción, donde yo soy voluntaria. Yo soy voluntaria en esa corporación, yo no recibo un sueldo. Trabajo 3 días, de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde ahí, martes, miércoles y jueves. Esta corporación está ubicada como en términos físicos, así como de oficina en San Felipe. De hecho, es algo que no hablaba en mi podcast, como que siento que si alguien lo está viendo. Y la corporación lo que hace es proteger los derechos humanos de las personas LGBTQ+, como que no es necesario ser de la comunidad trans solamente. Ahí tenemos cupos de atención psicológica gratuita, ahí es donde yo hago mi voluntariado, donde además trabajo como asesora técnica para entregar herramientas legales, por ejemplo, a las personas que están en esa corporación, porque es algo completamente independiente, que vive de proyectos, que a pesar de que no me paga sueldo a mí, necesita pagar, por ejemplo, el lugar del arriendo. A pesar de que no me paga un sueldo a mí, sí igual me pagan la movilización para yo poder moverme, la indumentaria, me compraron un computador para yo poder tener acceso a fichas clínicas, poder conectarme digitalmente con personas en otros lugares. Aquí quiero llegar con esto, el lugar en Instagram pueden seguir como diversidad-concagua, pueden ponerse en contacto, ahí hacemos ayuda social, ayuda comunitaria, de manera física para las personas que viven en el Valle de la Concagua, eso queda en Valparaíso, para quienes son de regiones también, pero creo que aquí aparece la dificultad que es el territorio, porque lamentablemente no podemos hacer muchas cosas si no estamos en el mismo territorio. Esta corporación ha luchado a grandes como hasta donde más no ha podido, y gracias a María, que es una mujer trans también histórica, de más de 60 años, que es la presidenta de la corporación, que se ha encargado por luchar por nuestra comunidad LGBTQ+, tanto así que hoy en día ciudades que están como colindando con San Felipe, que es donde está la corporación, han abierto ya 3 oficinas de protección a la comunidad LGBTQ+. Por ejemplo, en Catemu se abrió el año pasado la oficina de protección, en Los Andes se abrió también el antepasado y en San Felipe también se abrió una oficina de la protección. En Catemu, gracias a las gestiones de María, también la coordinadora es una mujer trans, entonces también estamos dando cupo a personas trans en esos espacios. Como a lo que quería llegar con esto, que como estar donde estoy em, tampoco ha sido fácil. No quiero como, como decir el pobre Ariel, como, pero quiero también como transparentar a veces como lo que decía a propósito, pocas personas me conocen también a mí como por Instagram, muchas personas creen que me conocen como esta weona tiene un OnlyFans, esta weona, esto aquí, que allá. Pocas personas saben un poco las cosas a las que yo estoy dispuesta también a hacer por mi comunidad finalmente, porque yo estoy dispuesta como a sacrificarme a mí misma por mi comunidad. Yo me siento pero orgullosa de ser trans. Para mí no es una vergüenza decir que soy travesti. Para mí no es una vergüenza decir que eh, los maricones, las no binarias, las lesbianas, las torteras, las camionas y todos los insultos que pueden existir son mi comunidad em, porque de ahí vengo, ¿cachai? Eh, Eso es algo que, de hecho, lucho conmigo misma para no olvidar nunca. O sea, como que las cosas que me preocupan a mí es como, weona, no se te tiene que olvidar nunca que eres trans. Nunca, porque el día que se te olvide que eres trans, vas a comenzar a vivir realmente en un privilegio y vas a olvidar por lo que pasaste. Em, Como que eso es también lo que protejo, como que eso también es lo que me moviliza a defender lo que
a las cosas a las que yo estoy dispuesta como a visibilizar también, como que agradezco un poco que hayas puesto en tema de conversación eso, porque me hace sentir como que puedo abrir este espacio. Y sin ánimos como de cortarte, como de ir como... eh, vamos a ir finalizando este podcast que creo que ha sido muy interesante, en donde me han podido hacer a mí preguntas también, he podido contar un poco sobre mí, que es algo que no he podido hacer mucho, en realidad es poco lo que se sabe de mí, soy un misterio, una caja oculta. Em, ¿Hay alguna pregunta que tú tenías que esperabas que yo te hiciera en este podcast? ¿Hay un tema que querías mencionar y que no hemos podido llegar a él? Yo creo que hemos llegado a él justamente porque lo que a mí me interesaba, y se los planteé no como una chiva, como una falacia, es plantear que la Ari y yo no somos tan diferentes. Y esto se ha ido demostrando mientras hemos estado conversando. Somos las dos personas sumamente movilizadas políticamente. eh, y quizás vuelva un poco el tema de la representatividad y de los privilegios. Amiga, yo creo que si usted se siente privilegiada, los privilegios están para vivirlos. Yo no soy especialmente punitiva con los privilegios. En mi caso, yo creo, me cuesta quizás o representar quizás a ciertas personas trans, porque yo creo ser también no sé, quizás a diferencia de alguna de tus invitadas, yo no tengo hasta el momento intervenciones quirúrgicas, ¿cachai? Por temas económicos. Soy una travesti más bien precaria en varios ámbitos. Y creo que esa es un poco la mariconería que creo representar cuando la gente me ve, cuando la gente me ve accionando, que es a la traba, a la maricona, a la marica pobre, a la marica que le cuesta llegar a fin de mes, que no tiene para el arriendo, ¿cachai? Porque yo te entiendo, amiga. Eh, pero esto lo planteo justamente porque hay algo que es importante, y es que la gente me suele odiar mucho y yo me deleito y tengo muchos orgasmos cuando me odian. De hecho, ya me estoy calentando un poco cuando pienso en eso. Justamente porque yo soy muy crítica de los aparatos estatales. Yo sé que existen complicidades históricas, silencios cómplices, que en este país goza de impunidad, que tiene que ver con la violación, los apremios ilegítimos y los abusos sistemáticos a derechos humanos que existen hacia la comunidad trans travesti, hacia la comunidad LGBTIQA+, y mi interés ha tenido que ver con visibilizar esas retóricas que, te recalco, son retóricas incorrectas, son retóricas oscuras, son retóricas dolorosas. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Con la Ari tuvimos un espacio que me interesa seguir replicando, que es el vincularnos en la cárcel. Yo formo parte de una colectiva que es Pájaro entre Púas, que es una colectiva anticarcelaria que trabaja desde los feminismos, o lo que queda de ellos, me siento cada vez menos representada por eso, y que se vincula con la población privada de libertad. Particularmente somos abolicionistas del sistema penal, que eso también se vincula mucho con mis retóricas ácratas, anarquistas, que es un poco de donde yo vengo, porque yo no vengo tanto de los espacios de diversidad, no vengo tanto de las diputaciones trans, no vengo tanto de la militancia partidista, yo vengo más desde la articulación política anarquista. La disidencia. Esa disidencia que también ha sido muy heterosexual y que a mí me ha resultado complejo habitar, y que me hizo llegar a otros lugares como el trabajo sexual, la performance, entre otras cosas, y que me hizo también concientizar respecto de por qué la cárcel no es un espacio que repara, no es un espacio que rehabilita, sino que más bien es un espacio que daña sistemáticamente la vida de ciertas personas que han habitado la precariedad y la pobreza. Y con Ari hemos intervenido la población penal del área de diversidades de Quillota, que son mis hermanes, que son mis madres, que son mis hijes, que son personas que yo amo, admiro y que debo reconocer que cuido mucho. Para mí no da lo mismo quien vaya. Y la Ari hace un tiempo conoció a esta población, y hay un trabajo que está pendiente, que tiene que ver con, y que estamos trabajando, que tiene que ver con la resignificación de la salud mental para personas que jamás han tenido acceso a esa área. Y son personas que lo están resignificando, y para mí eso es sumamente valioso. Y son personas que a ti también te quieren mucho y que te valoran y valoran mucho lo que haces también. Entonces, yo, como te digo, así como creo en que las cárceles jamás han solucionado nada, que su gran beneficio es que se caigan a pedazos,
y que cada una de las personas que está ahí se fugue, creo también que me gustaría llamar a desconfiar de ciertas ideas fijas. La política identitaria, representatividad liberal de las diversidades, tiene muchos enclaves fascistas, ¿ah? Yo creo que cuando nos casamos con verdades fijas, con banderas fijas, hay que desconfiar. Y hay que desconfiar también de quienes quieren representarnos hablando como nosotros, pero que no comparten nuestras vivencias. Y no me refiero solamente a personas heterosexuales, me refiero a personas que no han habitado la precariedad que nosotros hemos habitado. Y que tampoco están en el afán de disputar, destruir y desbaratar los mecanismos de violencia que han sustentado la tortura hacia nuestras corporalidades. Y me emociona abordarlo porque así como yo defiendo y saco las garras por Vicente, por mi muerto, que es Vicente, también saco las garras por personas que me conflictúa hablar de ellas porque creo que son ellas quienes tienen que hablar, pero han dispuesto mucho de sí para que yo hable por ellas, que son mis compañeras adultas mayores que han sobrevivido a la violencia estatal de este país, antes, durante y después de la dictadura militar, la dictadura cívico-sexual, en definitiva, que son la Pilola, la Sandra Paola, la Judith, la Paris también, y que son personas que me inspiran. Y yo creo que cuando se habla de reparación y de memoria y de visibilizar, no puede ser porque sí. Tienen que disputarse los privilegios, los silencios cómplices y ante todo la matriz de violencia y de abuso estatal, liberal, socialdemócrata, que en estos momentos se sustenta en este país. Yo lamentablemente no me siento representada y no confío tampoco en quienes pretendan visibilizar nuestras ideas mientras en paralelo aprueban financiamientos para las fuerzas especiales, para las fuerzas estatales, aprueban represión a la nación mapuche, por ejemplo, al Gualmapu. Y eso para mí, a mí me cruza y a mí me parece obsceno. Entonces, cuando te comento esto, Ari, te lo digo también para que sepas que mi reivindicación y mi lucha siempre va a ser por esas personas que a mí me han inspirado, que a mí me han estremecido, que me han palabreado, que me han hecho sufrir. Porque en su sufrimiento, en su llama, en su dolor, hay un motor de inspiración y de amor. Yo creo que ellas me han enseñado a amar y también a querer. No sé, yo creo ser también una travesti muy maricona. Entiendo que hemos tenido que silenciar y destruir nuestra retórica, quienes éramos antes, y es válido. Pero yo creo ser una travesti que también rescata y quiere mucho a quien vivió antes, por mucho de que no me gusten tanto los mostaceros, porque en general me parecen un tanto asquerosos la mayoría. Quizás me gustan más los colas, yo no gusto de ellos, lamentablemente. Pero ¿a qué quiero ir con esto? Con que me han enseñado a querer en muchos sentidos. Y para mí es necesario decirte que yo a ti te quiero mucho, Ari. Te quiero mucho porque has desplegado mucho de ti por personas que no hemos tenido la oportunidad de disputarlo de disputar esto desde áreas tan violentas como las sociedades médicas. Y eso para mí es un gesto político reparador que yo sé que le asumes el peso. Y que yo, desde mi lugar, más bien resentido, odiante, homofóbico también, lo valoro mucho. Y también te lo confidencio con mucho valor. Muchas gracias por tus palabras, Victoria Órgana, por el día de hoy haber compartido conmigo este podcast, por haberte permitido abrirte en tu biografía, en tu historia, habernos dejado entrar en tu mente, en esa mente oscura, retorcida, vomitiva, despreciable, pero amorosa también, luminosa. Muchas gracias y voy a ir terminando el capítulo del día de hoy. Este y los otros capítulos los pueden encontrar en YouTube y en Spotify como La Pijamada de las Tranis. Recuerden compartirlo
enviárselo a sus mostaceros, a sus amigas colas, a las travestis, a sus hermanas, a su mamá. Compartirlo, porque mientras más personas tienen acceso a ver a dos travestis hablar, vamos a ir derribando mitos, vamos haciendo menos peligrosas algunas conversaciones, vamos O más peligrosas quizás. o más peligrosas también, ¿por qué no? Y recordar nuestro patrocinio. Aquí está nuestra Organa modelándonos este bello pijama de como de una panda sexy, que tiene una colita blanca, y pandeunicornio.cl en Instagram, y a nuestra productora DreamWorks Studio, que pueden seguirle en Instagram y también encontrar su página web. Gracias a ella todo esto es posible. Muchas gracias, Organa. Hasta la próxima. Adiós.